My foundational verse Mi versículo fundamental is going to be Mark 4, va a ser Marcos 4, verse 22. Marcos 4:24. For there is nothing hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret, but that it should come to light. Es Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Amen. You may take a seat. Pueden sentarse. So, the title of the message for today is El título del mensaje hoy, Secret Sin That Turns Your World Upside Down. el pecado oculto que voltea tu mundo al revés. So, what is sin? ¿Qué es pecado? I'm going to give you a quick, short definition. Te voy a dar una definición corta. It's falling short Es diéndose corto to miss the mark. o perder la marca. This refers to the high standards that the Lord has set for us, Esto se refiere a los estándares altos que el Señor ha requerido para nosotros, which most of you can recognize are the Ten Commandments. que muchos podemos reconocer que son los 10 mandamientos, And you can find them in Exodus 20. y lo puedes encontrar en Éxodo 20. I will not be talking about the sin that you committed or I committed 5 years ago. No voy a estar hablando del pecado que cometimos hace 5, 10, 10 years ago, 10 años, 20 years ago, 20 años, which we asked for forgiveness. que hemos pedido perdón. And if you have not asked God for forgiveness, that is another story. Y si aún no has pedido perdón por esos pecados, eso ya es otra historia. And some of you need to accept this forgiveness Y muchos tienen que aceptar el perdón that God has given you. que el Señor te ha dado. The enemy can be using this to keep you trapped and in bondage. El enemigo puede estar usando eso para poder mantenerte atrapado y encadenado. You need a renewal of your mind. Necesitas que renovar tu mente. But I will be speaking about that sin Pero voy a estar hablando del pecado that is constant que es constante in the lives of many, en las vidas de muchos, which many times can manifest que muchas veces se puede manifestar as an addiction. como una adicción. Hebrews 10:26. Hebreos 10:26. Hallelujah, praise the Lord. Hebrews 6:10-20. Hallelujah, praise the Lord. Okay. For if we sin willingly, after we have received the knowledge of the truth, there's no longer remains a sacrifice for sins. Dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Knowledge of the truth, Conocimiento de la verdad, which is Jesus, que es Jesús, what he did on the cross for our sins. lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. People of God, we have to understand Pueblo de Dios, tenemos que entender that there is repercussions for sin. que hay precauciones cuando tú pecas. It could stop your walk. Eso puede detener tu caminar. It causes blindness, a fog. Eso puede causar que puedas ponerte ciego You no longer know where you're heading. y ya no estás viendo a dónde vas. You start to question if walking righteously Comienzas a preguntarte si caminando correctamente with Christ is even worth it. con Cristo valía la pena. Sin only cares about that instant gratification El pecado solamente le importa ese momento de gratificación and not the future. y no el futuro. All this leads you away from God Todo esto te aleja de Dios to an ending without Him. para un final sin Él. And I'll give you a quick testimony Te daré un testimonio rápidamente of my life, de mi vida, my secret sin, de mis pecados secretos, which is not easy to speak about. que no era fácil para mí hablar, But I can only sit here or stand here and speak about it pero solamente me puedo parar aquí y hablar de esto because God has delivered me. porque Dios me ha liberado. Hallelujah. So from middle school, Desde cuando yo estaba en la escuela, the seed took a deep root in my life. el pecado tomó algo muy profundo en mi vida. I did not know the consequences Yo no sabía las consecuencias and how this sin would turn my world upside down. y cómo este pecado iba a voltear mi mundo al revés. This sin was pornography. Este pecado era la pornografía. Let me give you some quick stats. Deja darte unas estadísticas.
Men from the years of 18 to 30 years old, Los hombres del 18 a 30 años, 77% look at pornography at least monthly. 77% miran la pornografía por lo menos cada mes. That is 4 in every 5 men. Ese es de 4 a 5 hombres. And 36% of them Y 36% de ellos watch it daily. lo miran diariamente. That's 2 in every 5 men. Ese es de 2 en 5 hombres. And what's funny, 32% of them Y lo que es chistoso es que el 32% de ellos admit that they're addicted, admiten que es una adicción, while only 12% cuando solamente el 12% think they might not be addicted. piensan que no es una adicción para ellos. So 31 to 49 years old, Del 31 a 41 años de edad, 64% view pornography. 64% lo miran. 18% admit that they are in sin, 18% Or admiten que están en pecado, while 8% think they might be. cuando el 8% tal vez piensan. And you know what's more shocking? Y sabes lo que es mucho más sorprendente. These stats are from the church, Estas estadísticas son de la iglesia, not the world. no del mundo. People of God, are you hearing what I'm saying? Pueblo de Dios, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? This includes pastors, leaders. Esto incluye pastores, líderes. That's why it's a secret sin. No one knows about it. Por eso es que es un pecado oculto, porque nadie lo conoce. And as you saw the stats, Y como tú estás escuchando las estadísticas, the younger people were more willing to admit that we're addicted to it, los jóvenes, más jóvenes, ellos admitían que eran adictos. while the older ones were not admitting as much. Mientras los más mayores no querían admitir que eran adictos. The older you get, Entre más tú llegas a edad, the more of a stronghold this addiction is, entre más esta adicción te va a tener un agarre. and the more denial someone will be. Y entre más uno lo va a estar en negarlo. And I might be talking about pornography, Tal vez estoy hablando de la pornografía, but there's other addictions. pero hay muchas más adicciones. And we all know them. Todos lo sabemos. There's drugs, Hay drogas, alcohol, alcohol, so much more. hay mucho más. Amen. So I cannot speak of something I know nothing about. Así que yo no puedo hablar de algo del que yo no sé nada. The sin took a hold of me for many years. Este pecado tomó de mí por muchos años. I hated this sin. Y yo odiaba este pecado. It was a constant torment. Era un tormento. I knew if I died any day, Yo sabía que si moría cualquier día, I would end up in hell. yo podría ir al infierno. The word is clear. La palabra es muy clara. God hates sin. Dios odia el pecado. I would pray to God and make him promises. Yo oraba a Dios y le hacía promesas. I won't sin for a month. Y no pecaré por un mes. This does not work. Esto no funcionaba. Then 2 weeks. Después 2 semanas. What do you think happened? ¿Y qué crees que pasó? 1 week? Una semana. 3 days? 3 días. Time again. Tiempo otra vez. Like, let me tell you, I felt God again and again. Yo sentía a Dios una y otra vez. Le fallaba. And I could not keep my word to Y God. yo no podía mantener mi palabra a Él. I never felt that God ever left me Yo nunca sentí que Dios me dejó or that he was done with me. o que Él ya había terminado conmigo. He never closed the door for me. Él nunca me cerró una puerta. I, on the other hand, Yo por el otro lado, felt the shame. yo me sentía con vergüenza. I felt that I could never go to him ever again. Me sentía como que nunca podía yo volver a acercarme a Él. The enemy may share this weight on me every single day. El enemigo se aseguraba que este peso estuviera sobre mí todos los días. Torment. Tormenta. No one knew about this Nadie sabía de esto, but me. pero yo, solamente yo. Maybe some of my family members might hear this and it's going to be a shocker to them. Tal vez mis familias escucharían y será como But sorprendente, it's okay. pero está bien. So they might be dealing with stuff too. I Tal don't vez know. estarán pasando por cosas, yo no sé. But I pray that God gives them deliverance. Pero yo estoy orando para que el Señor los pueda liberar. Hallelujah. The sin was internally turning my world upside down. Este pecado internamente estaba volteando mi mundo al revés. People of God, hear me. Pueblo de Dios, escúchenme. God had other plans. Dios tenía otros planes. And you know something funny? Y tú sabes algo. God delivered me from the sin, Dios me liberó de este pecado. and the enemy again brings shame Y el enemigo de nuevo quiere traer vergüenza to mute me from telling someone that there is hope.
para que yo pudiera callar y decirle a alguien que también hay esperanza. I don't think anyone would just stand here No creo que nadie se va a parar aquí and say these things of this nature for glamour. y va a decir estas cosas de esta naturaleza solamente por glamour. This is not something I'm proud of. Esto no es algo del que yo estoy orgulloso, But the glory needs to be given to God. pero la gloria se tiene que ser dada a Dios. I am pointing you to God. Yo te estoy apuntando a Dios. He is the deliverer. Él es el que libera. I understood I could not keep my word. Yo pude entender que no podía mantener mi I palabra. was not strong enough. No era tan fuerte. I needed to be set free. Yo tenía que ser liberado. I told God I cannot do this. Yo le decía a Dios, yo no puedo hacer esto. That's when I surrendered to Him. Allí fue cuando yo me rendí a Él. I understood at that moment Y yo pude entender en ese momento I was never going to defeat this on my own strength. que yo no iba a poder ganar contra esto con mi propia fuerza. I needed the Lord to step in Yo necesitaba que el Señor entrara and turn my world y upside que down. pudiera voltear mi mundo al revés. We sometimes want God to take specific sins in our lives, A veces queremos que Dios quite ciertos pecados, but what about your anger, pero ¿qué tal de tu coraje? your unforgiveness? Tu no perdonar. God not only wants to get rid of that sin, Solamente Dios quiere liberarse de ese pecado. He wanted me Él quería que yo, and He wants you. y Él te quiere a ti. This, if you caught it, Si tú pudiste entender esto, is that the Lord needs to rebuild you. es que el Señor te tiene que volver a construir. New wineskins. New wineskins. No, Yeah. odres nuevos. Yeah. Everything needs to change. Todo tiene que cambiar. Why is sin so bad? Porque es que es el pecado tan malo. The world does it, El mundo lo hace. and it's okay in the world, in the eyes of the world. Para los ojos del mundo todo está bien. But sin disconnects us from God, Pero el pecado nos desconecta de Dios. keeps us away from Him. Esto nos aleja de For Él what He did on the cross, y de lo que Él hizo en la like cruz. Bishop was speaking, the blood that He shed for us. Como decía el obispo, la sangre que Él derramó por nosotros. Some might be dealing with an addiction that your body has become dependent, Tal vez muchos están lidiando con una adicción donde tu cuerpo ya está dependiendo de eso. that it needs to be fed with this sin Que tiene que ser darle de comer con este pecado in order to function normal. en orden para que pueda funcionar normalmente. Let me tell you something, nothing is impossible for Déjame God. decirte que nada es imposible para Dios. Some of you might need deliverance. Tal vez unos necesitan liberación. Matthew's 12:43 to 45. Mateo 12, 43 al 45. Hallelujah, praise the Lord. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of the man is worse than the first. So shall it be with this wicked generation. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hallelujah. You need to be filled with God. Tienes que ser lleno de Dios. When there's that deliverance, Cuando hay esa liberación, that's why you can see it many times por eso es que lo puedes ver muchas veces with addicts. con adictos They always go back. que siempre regresan. Why? ¿Por qué? There's nothing in there. Si es que no hay nada ahí. Who's guarding that heart? ¿Quién es el que está guardando de ese It needs to corazón? be Jesus. You need to let Him in every door of your heart. Tú necesitas que permitir que Jesús entre por cada puerta de tu You corazón cannot hold anything back from y Him. no puedes detener nada de Él. Let's go a little deeper. Vamos a entrar un poquito más profundo. Some of you are fighting generational curses Muchos without, están peleando esos
maldiciones generacionales, without even knowing sin ni it. siquiera reconociéndolo, sabiéndolo. God chose you to break those strongholds. Dios te eligió a ti para poder romper con esas generaciones. Hopefully this answers someone here where that random addiction came from. Y tal vez te preguntas de dónde vino esta adicción. Sadly, since I'm speaking about secret sin, Como estoy hablando del pecado oculto, we did not know what secret sins our past ancestors dealt with. no hemos sabido o conocido de qué pecados secretos nuestros ancestros tuvieron que lidiar. Some of you are willing to lose everything Algunos están dispuestos a perderlo todo for sin. por el pecado. Your health, Tu salud, money, dinero, your family, tu familia and most importantly, God. y más importante Dios. And when God calls you Y cuando Dios te llama to do something for Him, para poder hacer algo para Él, you're afraid, tienes miedo unwilling y no estás dispuesto to lose what you have. para perder lo que tienes. Many times it is as simple as sleep. Muchas veces es el simple como el dormir. Let that sink in. Deja que eso se marine un poco. You know, when sin calls you, Tú sabes que cuando el pecado te you llama, get up, tú te you levantas go get that addiction. y vas por esa Your adicción body needs it. porque tu cuerpo lo necesita. What about now that you're delivered? Pero ¿qué ahora cuando ya que eres liberado? Your spirit needs God. Tu espíritu necesita de Dios. We need to spend time with Him. Tenemos que pasar tiempo con Él. Sin leads to death. El pecado te lleva a la muerte. We're going to go to Romans 6:23. Romanos 6:23. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. People of God, understand this. Pueblo de Dios, entiendan esto. When you're sinning, Cuando tú estás pecando, you're slowly killing your body. estás matando tu cuerpo lentamente. Think about it. Tienes que pensar en esto. When alcoholics Cuando los alcohólicos drink, toman, what do you think they're ruining? ¿qué es lo que piensas que están dañando? Their livers. Sus riñones. Oh, you might say, oh, but I don't have any of those addictions. Tal vez dirás, pero yo no tengo ninguna de esas adicciones. Well, what about gambling? ¿Qué tal el apostar? You waste all your money, Estás perdiendo, gastando todo tu dinero. and now you have to go and work Y ahora tienes que ir a trabajar, overtime, ir a trabajar sobre tiempo, wasting your body away gastando tu cuerpo to get back what you used to have. para poder tener de regreso lo que tenías antes. And it's habitual. It keeps going and going and going. Y eso es un hábito, sigue una y otra vez, And even spiritually dying. hasta espiritualmente muriendo. And that's really important. Y eso es muy importante. And let's go a little deeper. Vamos a entrar más a profundo, Again, otra vez. building on the foundation of Jesus. Poder construyendo la fundación de Jesús. But if you're sinning, Pero si estás pecando, what foundation are you building? ¿en qué fundaciones que tú estás construyendo? What is the opposite of Christ? ¿Qué es lo opuesto de I Cristo? don't think I need to answer that. Y creo que no tengo que contestarlo. Maybe you're saying, brother, I do not sin. Tal vez estás diciendo, pero yo no peco. I cannot relate. Yo no puedo relacionarme a lo que dices. Do not let pride come in you No permitas que el orgullo entre en ti. when you're delivered. Cuando tú eres liberado, You cannot continue on this gracious freedom tú no puedes continuar con esta libertad by your own strength. con tus propias fuerzas. It is daily, Esto es diariamente, hourly. cada hora, Renewal of your mind. Without God, we cannot be free. renovando la mente, porque sin Dios no podemos ser libres. And then I'm leaving you with this. Y te voy a dejar con esto. It's more of a warning. Y es más como un aviso. You do not want God to reveal this sin to prophets. Tú no vas a querer que Dios revele estos pecados a profetas. This means you have gone too far. Significa que tú ya has ido demasiado lejos. The sin is beginning to be exposed. El pecado va a comenzar a ser expuesto. It is the last straw Y esto va a ser lo último. that God wants to get your Que attention Dios va a querer tomar tu atención for you to get rid of this. para que tú puedas alejarte o liberarte de esto. Otherwise, Si no, you're heading to hell. tú te vas a ir al infierno. I remember when I was in sin, Yo recuerdo cuando estaba en pecado, God gave me dreams, Dios me daba sueños and some of them were pleasant,
Y algunos de esos sueños eran lindos Some of them not so much. y otros no lo eran. I remember he gave me a dream. Yo recuerdo que me dio un sueño. I was in my bed laying. Yo estaba acostado en mi cama, I woke up me desperté and I just heard y yo escuché someone coming with chains. que alguien venía con cadenas. And right away I said, God, don't take me to hell. Y yo decía, Señor, yo no me quiero ir al infierno. I knew where I was heading. Yo sé a dónde yo iba. I didn't tell God, hey, God, don't do this. Yo no le decía, Señor, no hagas esto. Look everything I do for you. Mira todo lo que hago para ti. I knew exactly where I was heading and why. Yo sabía a dónde yo iba y el por qué. And I repented, Y yo me arrepentí fell back into the sin. y volví a caer al pecado. God gave me the same dream again. Volví a tener el mismo sueño otra This vez. time the chains came closer, the person carrying the chains. Esta vez la persona cargando las cadenas se acercó mucho más. I remember my hands getting lifted up Y yo recuerdo que mis manos se levantaron and I was pulled, y yo fui jalado. and that was scary. Y eso me dio mucho miedo. And I knew exactly again where I was heading. Yo sabía otra vez a dónde yo iba. God gives us a lot of grace. Dios nos da mucha gracia. It is better for me to get a dream Y es mejor que yo pueda recibir un sueño than for me to go fully into hell. en que yo entrara completamente al I don't think I infierno. could handle that. Porque yo no quiero lidiar con eso. It's not to scare anybody, Esto no es para darle temor a nadie, but it's to see the condition of your hearts. pero es para poder ver la condición de tu corazón. Because the world always tells you it's okay. Porque el mundo siempre te dice que todo está bien. Even some Christians tell you Hasta unos cristianos te lo dirán. it's okay. God forgives sin. Está bien, Dios perdona el pecado. But no, it tells you there if you do willing sin, Sí. then you know where you're heading. Si tú sigues haciendo ese pecado voluntariamente, entonces tú sabes a dónde vas. And you might see me with disgust, Y tal vez me puedes mirar como con asco, but I could care less. pero a mí no me interesa, This was all for God. porque esto es para Dios. He has helped me. Él es el que me ha ayudado. And I'm bringing hope, Y yo estoy trayendo esperanza. hopefully that for that one person Ojalá y espero para esa persona who has the shame, like I cannot go to church. que tal vez tenga la pena de que yo no puedo ir a la iglesia. Because many times we feel shame even in church. Porque muchas veces sienten pena hasta para poder venir a la Our iglesia. own brothers, De nuestros propios they hermanos. put shame on us. Porque ellos nos avergüenzan. Don't you think the world has done it, the enemy has done it enough? Que no sabes que el enemigo y todo el mundo ya lo ha hecho suficiente. We come here to feel that freedom Venimos aquí para poder sentir esa libertad. that your message has been speaking to. For all of us, is that freedom that we need, that you need. La libertad que necesitamos. Amen. And that is everything I have for you. Esto es todo lo que yo tengo. And I pray that if you're dealing with that sin Estoy pidiendo que si tú te estás lidiando con ese pecado that is hidden, que está escondido, look for someone that could help you. tú puedes buscar a alguien que te puede ayudar. There's many people here in church Hay muchos aquí en la iglesia that would kindly, with words, que con palabras speak to you with love pueden hablarte con amor and point you to the right y direction, te pueden ayudar y apuntarte a la dirección correcta, which is God. que es Dios. Hallelujah. Amen. Está.